Feliz día para todos, cualquiera sea la hora en que usted nos escuche, en que usted nos vea. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza, mucha fuerza, los acompañe. Vamos a cuadrarnos aquí un poco. Fíjense, eh, mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en X, en Instagram, en TikTok, como @Ángel Monagas, todo pegado. También estamos en los podcasts de Google, de Apple, Spreaker, Spotify. Y por supuesto, estamos en Ávila Radio y en el canal de YouTube Factores de Poder. Canal que, por cierto, ha venido siendo constante y reiterado sobre los últimos hechos ocurridos en Venezuela. Pero yo quiero aclarar algo, señalar algo en esta pequeña reflexión de inicio de semana. mm, Pareciera que los escándalos no cesan. O sea, siguen los escándalos en Venezuela, pero lo grave no es que sigan los escándalos. Lo grave es que no pasa nada, es que no se hace nada. En países donde hay serios problemas de corrupción, yo no lo voy a negar, por lo menos mm, la justicia, con fallas, con errores, funciona. Lo hemos visto en Argentina, lo estamos viendo en Colombia, que tiene un presidente que de verdad deja mucho que desear, pero también lo estamos viendo en España, el escándalo español, donde curiosamente está metida la señora Delcy Rodríguez. Es como extraño, ¿no? Que ella esté metida en ese escándalo, pero eso es un escándalo viejo, fíjese, más de 3 años de la visita de Delcy a España y todavía la gente se pregunta y la opinión pública española se pregunta qué llevó Delcy en esa maleta. Y ahí está el señor Pedro Sánchez. Y estaba leyendo esta mañana un artículo del señor, creo que Palomo Graciano, Graciano Palomo, algo así, en español. Lo leí en OK Diario, incluso lo metí también en nuestro portal que visito, que los invito a que lo visiten, caigaquiencaiga.net. Y por menos de eso, Mariano Rajoy salió del gobierno. Es decir, el problema para los políticos no es que sean o no sean corruptos, pues es un problema del político. El problema del político o la corrupción del político es el marco, la periferia, lo que abunda, porque un político puede robar, pero tiene que haber una justicia que lo castigue. Yo quiero que se entienda bien. No es que es lícito robar. Entonces la gente a veces dice, no, es que todos los políticos roban. Eso no es verdad. Todos los políticos no roban. Ahora, el problema es que hay muchos políticos que roban y no pasa nada. Entonces la gente se acostumbra a esa situación. Ese es el grave problema. Y hoy vemos la prensa, los distintos medios de prensa. Yo estoy estrenando aquí un sistema, lamentablemente no. Vemos el caso del teniente, por cierto, que la mayoría de la prensa dice ex militar. No, ese término es incorrecto. Él no dejó de ser militar. Sencillamente, él pasó a militar de retiro. O sea, si usted es médico y deja de trabajar en un hospital, usted no es ex médico, usted sigue siendo abogado aunque deje de ser juez o aunque deje de ejercer. Y fíjese que la propia candidata María Corina sigue pidiendo explicaciones porque hay muchas cosas que no se entienden del tema del teniente. Yo me recuerdo que hicimos hace unas semanas atrás, nos sumamos pues a las críticas y en el canal Factores de Poder, Patricia ha desarrollado toda una investigación, al igual que el teniente Colina, etcétera.
Pero hay cosas extrañas detrás de esa muerte, porque, ok, yo puedo entender lo que dice Diosdado o lo que dice el señor Nicolás y el fiscal y los defensores de ellos, eh, pero por las declaraciones que ofreció la policía chilena. Ahora, yo pregunto, siendo un gobierno socialista con gran presencia comunista, es imposible que allá haya pasado otra cosa y nos la estén ocultando. Claro que no es imposible. Claro que no es imposible. Eso lo sabemos todo. Pero fíjense, hablaba yo con un criminólogo, hoy es lunes 4 de marzo, el viernes. Hablaba con un criminólogo, gran amigo. Voy a tratar de traerlo a este programa. Y él me decía, mira, la tesis de que lo mandaron a matar, él me decía, no es correcta porque el gobierno de Nicolás, como gobierno contrario al respeto de los derechos humanos, tenía que mostrar ese trofeo, como decir, el mensaje a García era, si te vas del país también te capturamos, una suerte de lo que pasó en la Alemania nazi cuando se fueron a los distintos países, sobre todo de Sudamérica, y la policía israelí los capturó a través de los diversos operativos que realizó. Y así ha pasado en otros casos, ¿no? Pero me decían, ¿dónde está el trofeo? Si el tipo está muerto, el gobierno necesitaba mostrar el trofeo del tipo detenido. Y yo en ese momento lo entendí. Digo, bueno, tal vez tienes razón. Yo no soy, es decir, yo siempre he partido del principio que decía por cierto, un hombre de izquierda en Venezuela, pero nada que ver con la izquierda madurista o chavista, Teodoro Pekov, que decía, solo los tontos no cambian de opinión. Y empecé a revisar mi manera de analizar las cosas. Pero luego también me entero, o sea, nos enteramos todos de que el tipo apareció muerto. Primero la fiscalía, el fiscal chileno lo niega. Cuando aparecen los restos, el fiscal chileno lo niega. Esos no son. Después tuvo que decir que sí eran. Entonces yo me pregunto, si fue el AMPA organizada que lo mató, no hubo llamada, no hubo anuncio, no hubo dinero pedido. Es decir, tampoco la tesis que quiere vender Nicolás Maduro y sus defensores, tiene unos influencers que viven todos los días acusando a María Corina y esto y aquello y a Simonovi y tal. Okay. La tesis de Simonovi no me cuadró mucho porque no apareció vivo en Venezuela, etcétera. Pero si fue Lampa común, ¿dónde está? O Lampa organizada, ¿qué ganó el Lampa organizada? A mí lo que me resta por pensar es que entonces estén fabricando la tesis de que el teniente estaba metido, que fue una vendetta interna por algo que él era parte de la banda. Eso es lo que nos falta escuchar de parte de los señores del gobierno de Venezuela. Y yo le digo gobierno porque ilegítimo, ilegal, siempre lo repito, es el gobierno que tenemos, porque el parapeto ese de gobierno interino, eso nunca existió, salvo para manejar grandes recursos. Fíjese que ese es un escándalo, la muerte del teniente. Perdón, la maleta de Delcy vuelve a cobrar vigencia en España porque ella está envuelta en ese escándalo de Sánchez, de Ábalos, etcétera. Está metida allí. Eso lo voy a explicar después mejor. Soy una persona que me está explicando bien todo y que maneja este tema. Es uno de los casos de corrupción. O sea, una venezolana en gobierno está implicada en uno de los casos vamos a decir que el caso de mayor corrupción en Europa, quizás hasta del mundo, por la cantidad de dinero. Yo no, es decir, no voy a adelantar conjetura, sencillamente estoy anunciando un marco referencial. Ese es otro escándalo.
El otro escándalo que ya parece haberse olvidado es el escándalo de Rocío San Miguel, que sigue detenida, violentado todos sus derechos, no le dan ni siquiera el derecho a la defensa, ya la condenaron sin juzgarla, está detenida como una presa delictiva común en uno de los sitios denunciados como de mayor tortura, como es el, el, el sitio este donde está la DGCIN y el SEBIN. Eh, y entonces, y así seguimos avanzando en escándalo. Estaba revisando por acá, un jurado de Estados Unidos halló culpable de asesinato a la socialista venezolana Michelle Trocconi y está enfrentando 50 años de pena. Eso no lo anuncia Nicolás Maduro. Entonces, señores, y todos los días los ataques contra María Corina. Es decir, yo a veces digo, y ustedes saben que yo no soy ciego, que nosotros somos caiga quien caiga. Y cuando el equipo de María Corina o María Corina está equivocada, se lo decimos. Quizá por eso María Corina no ha querido asistir a nuestro programa, porque nosotros no le decimos qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Pero ¿por qué o sea, si María Corina no tiene vida, si María Corina no gana, ¿por qué no la dejan participar? Entonces sale Maduro en una caravana y dice, miren cómo el pueblo saluda a Maduro. O sea, ¿quién en su sano juicio va a creer que el pueblo venezolano quiere a Nicolás Maduro? Por Dios. O sea, se están autoengañando ustedes. El 90% de la población venezolana no quiere a Nicolás Maduro. Con ello no estoy diciendo que el 90% quiere a María Corina, pero evidentemente que el porcentaje que tiene María Corina es 40 veces más alto que el de Nicolás Maduro. Solo los encuestólogos pagados por el gobierno de Maduro son los que lo ponen a brillar ahora, porque si a ti te quiere tanto el pueblo y que tomaron las calles y Caracas y todo eso, ¿por qué no la dejan participar entonces? ¿Cuál es el miedo? O sea, ¿de quién es el miedo? Y fíjense que todo esto me preocupa porque todos los días es escándalo tras escándalo en relación al tema de Venezuela y no hay pronunciamiento. Lo que pasó en la mina Bullaloca, fíjense que nosotros fuimos, yo no voy a decir que fuimos los principales, pero fuimos uno de los primeros en criticar cómo, o sea, fíjense, nadie ha dicho cómo un gobierno que dice que es legal, que dice que cumple la ley, permitió que allí operaran miles y miles de ciudadanos en una mina ilegal. Porque eso es mentira. Esa mina tiene una propiedad. Esa mina es propiedad de un connotado militar, pero eso no ha salido todavía a la luz pública. Otro escándalo más. Entonces Maduro dijo que habían muerto 15. Mentira, la misma gente ha dicho que han desaparecido más de 100 personas, que no ya esos están tapiados, muertos. Y entonces ese tema es otro escándalo y no pasa nada. La opinión pública le meten semana tras semana, a veces día tras día, un escándalo tapa al otro y nos olvidamos. ¿Cómo es posible, el señor Padrino, que dice que es general, permitió esa burla a la Constitución, a las leyes? Una mina ilegal, pero es que no estamos hablando de una minita, eso era una cosa asombrosamente grande. Y cómo eso funcionaba y no pasó nada. Y entonces también critico que la oposición, incluido la gente de 20, no señaló diciendo la primera culpa de los señores del gobierno es que permitieron que una mina ilegal funcionara de esa manera. Porque, entonces me va a decir el comandante de la guarnición del estado, Bolívar, que él no sabía de esa mina. Mentira. Ahí están metidos militares, porque en Venezuela todos sabemos que Maduro ha premiado con minas a sus acólitos. E incluso se dice que Zapatero también tiene una mina
Y así, que Piedad Córdoba también tenía una mina, y así, o sea, yo no sé qué tan cierto, qué tan falso, pero está el comentario fundamentado además. Hasta hay un promotor artístico que tiene no una, tiene dos minas. Y va, y seguimos, señores, de escándalo en escándalo. Y fíjense, y esto se lo critico también a la oposición de la plataforma unitaria y a María Corina. Ahí está el tema de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, en el Darién, lo que ha pasado, cómo los han secuestrado, cómo los han maltratado. Y yo sé, yo no avalo de verdad eh, el comportamiento de la excepción de los inmigrantes venezolanos, porque esa es la excepción. Pero esos venezolanos no tienen quien los defienda. Entonces, por uno, nos quieren hacer pagar a todos. Y pareciera matrizarse la opinión que la inmigración venezolana no sirve, y es todo lo contrario. Y tampoco hemos oído voces de la oposición venezolana en ese tema. Porque la gente migra. El gran responsable de la migración, de la emigración venezolana es el señor Nicolás Maduro y también la oposición. ¿Sabe por qué la gente emigra? Porque perdió la esperanza y con sobrada razón pierde la esperanza la gente. Con sobrada razón. Eso, es decir, estoy hablando de un tema, pero es que son tantos temas y bueno, me gustó la declaración que dio ayer María Corina, quien pidió a Chile llegar a la verdad en el caso del militar, aquí al navío dice ex militar, no del militar venezolano. Ahí nosotros necesitamos conocer la verdad, María Corina, pero no solamente del caso del militar, necesitamos conocer la verdad de Rocío San Miguel. Necesitamos que María Corina, que Leopoldo López, que está en España, Antonio Ledesma, que está en España, se pronuncien de lo que la participación de Delcy en el escándalo de corrupción, uno de los escándalos de corrupción más grandes del mundo, y los hemos visto muy callados en esos temas. ¿Por qué? ¿Por qué? Vaya usted a saber. Entonces, en Venezuela, señores, caiga quien caiga, siguen los escándalos, pero lo más grave, bueno, entonces esto es el remate, ¿no? La gente viola la decisión de la Corte Penal Internacional. Yo le quiero aclarar a la gente algo. O sea, a mí me preocupa cuando la gente se hace esperanzas y no se le habla con la verdad. Por la verdad murió Cristo y nosotros tenemos que decir la verdad. No es verdad que aún la Corte Penal Internacional condenando a Nicolás salimos del régimen. Eso no es verdad. Eso es importante que ocurra. Y es necesaria, como dice María Corina, la presión internacional es buena, pero también la presión interna. Yo no veo a la gente en Venezuela presionando, e incluso a la propia dirigencia, porque ¿cuántos, le dejo este trabajo para la casa a algunos que han vendido como que lo de la Corte Penal Internacional, a lo que se pronuncie, estamos listos, salimos de Maduro? No, señores. El problema es mucho más, de mucha mayor profundidad. ¿Cuántos ha condenado? ¿Cuántos ha detenido la Corte Penal Internacional? Revisen, averigüen. Ni siquiera Pinochet, condenado, llegó a Inglaterra, lo pusieron preso y tuvieron que soltarlo. Averigüen. Entonces, con esto yo lo que quiero es que los venezolanos, así sea doloroso, tenemos que estar claros de lo que está pasando en nuestro país, pero con puntas, comas, pelos y señales, y que le hablemos con la verdad a la gente. Necesitamos que María Corina participe en esa elección, pero no solamente que participe, que haya condiciones. Necesitamos que los que emigramos también votemos. Hay que presionar para eso. Ese es un miedo terrible que tiene Nicolás y compañía. Así que iniciamos la semana con los escándalos que continúan, que siguen.
Bueno, y no hemos hablado del costo de la vida, no hemos hablado del tema de la inseguridad de Venezuela, de tantos temas, porque tenemos un país donde todos los días un escándalo sucede a otro, todos los días, y un escándalo tapa otro. Y lamentablemente seguimos huérfanos de justicia. Y la presión internacional por un lado nos ayuda y por el otro lado se hacen los bolsas. Porque también, como les he dicho varias veces, el tema de Venezuela ha bajado mucho sus decibeles de importancia en el mundo por múltiples razones que yo he explicado otras veces y ahora no me voy a detener en eso. En el propio Estados Unidos, porque el tema del mundo ahorita es lo de Gaza, lo de Rusia, la Ucrania y ahora el escándalo español tiene a Europa metida en un gran berenjenal allí. Señores, que tengan un feliz inicio de semana. Nosotros seguiremos pendientes tanto en Ávila Radio como en el canal de YouTube Factores de Poder con ese trabajo tan incesante que hace Patricia Poleo. Y nosotros seguiremos pendientes, comentando y opinando. Y nosotros cuando tenemos algunos elementos eh, importantes también los mostramos, pero lo cierto es eso. Siguen los escándalos en Venezuela, caiga quien caiga, y lamentablemente a veces la gente siente que no pasa nada. El tema eléctrico es otro tema que no quise tratar hoy, un problema gravísimo en Venezuela, el tema de la inflación, del dólar. Entonces, seguiremos por este canal conversando con todos ustedes sobre este y otros importantes temas. Los que quieran escribirme lo pueden hacer al +1, es el WhatsApp, +1 561 379 5254. Por allí me escriben y yo reviso y les respondo. Y también, como siempre, saludos a los laboratorios que siempre se están metiendo a nuestros programas. Saludos también a la gente de Austin, Texas, y a todo el mundo a través de esta red o a través de las redes. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Twitter, en X, perdón, ahora antes Twitter, @Ángel Monagas, todo pegado. También estamos en Facebook, tenemos 2 páginas allí, Caiga Quien Caiga Sin Censura y Sin Censura TV. Feliz inicio de semana para todos y cada uno. Se está yendo el frío en los Estados Unidos.